Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Destilación. Se desea separar una mezcla de hidrocarburos de 5000 mol por hora, la cual contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de propano y el resto de butano en 5 fracciones. Para lograr lo anterior se utiliza un tren de separación formado por 4 unidades de destilación. Realice el balance de materia para este proceso, si se conoce que la recirculación a la unidad 1 es el 50% de los fondos de la unidad 2. El problema nos informa que son 4 torres de destilación, ya que nos informa que se quieren separar una mezcla. Y nos da los componentes de la corriente 1 en porcentajes. El problema nos dice que son 4 torres de destilación. Analicemos las corrientes. Primera corriente. Podemos ver el flujo molar 1 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Segunda corriente. Podemos ver el flujo molar 2 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Tercera corriente. Podemos ver el flujo molar 3 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Cuarta corriente. Podemos ver el flujo molar 4 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Quinta corriente. Podemos ver el flujo molar 5 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Sexta corriente. Podemos ver el flujo molar 6 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Séptima corriente. Podemos ver el flujo molar 7 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Octava corriente. Podemos ver el flujo molar 8 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Novena corriente. Podemos ver el flujo molar 9 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Décima corriente. Podemos ver el flujo molar 10 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Onceava corriente. Podemos ver el flujo molar 11 y sus fracciones, con sus respectivos valores y variables. Balance general. Equipo 1, F1, más F6, es igual a F2. Equipo 2, F2, es igual a F4, más F5. Equipo 3, F3, es igual a F8, más F9. Equipo 4, F9, es igual a F10, más F11. Balance por componente. Balance por componente del equipo 1. Del balance por componente del metano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 1, por la fracción mol de metano en 1, más flujo molar de 6, por la fracción mol de metano en 6, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de metano en 2. Del balance por componente del etano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 1, por la fracción mol de etano en 1, más flujo molar de 6, por la fracción mol de etano en 6, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de etano en 2, más flujo molar de 3, por la fracción mol de etano en 3. Del balance por componente del propano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 1, por la fracción mol de propano en 1, más flujo molar de 6, por la fracción mol de propano en 6, es igual a flujo molar de 2, por la fracción mol de propano en 2, más flujo molar de 3, por la fracción mol de propano en 3. Balance por componente del equipo 2. Del balance por componente del metano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 2, por la fracción mol de metano en 2, es igual a flujo molar de 4, por la fracción mol de metano en 4, más flujo molar de 5, por la fracción mol de metano en 5. Del balance por componente del etano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 2, por la fracción mol de etano en 2, es igual a flujo molar de 4, por la fracción mol de etano en 4, más flujo molar de 5, por la fracción mol de etano en 5.
Del balance por componente del propano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 2 por la fracción mol de propano en 2 es igual a flujo molar de 5 por la fracción mol de propano en 5. Balance por componente del equipo 3. Del balance por componente del etano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 2 por la fracción mol de propano en 2 es igual a flujo molar de 8 por la fracción mol de propano en 8. Del balance por componente del propano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 3 por la fracción mol de propano en 3 es igual a flujo molar de 8 por la fracción mol de propano en 8 más flujo molar de 9 por la fracción mol de propano en 9. Del balance por componente del butano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 3 por la fracción mol de butano en 3 es igual a flujo molar de 8 por la fracción mol de butano en 8 más flujo molar de 9 por la fracción mol de butano en 9. Balance por componente del equipo 4. Del balance por componente del propano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 9 por la fracción mol de propano en 9 es igual a flujo molar de 10 por la fracción mol de propano en 10. Del balance por componente del butano, generamos la siguiente ecuación. Flujo molar 3 por la fracción mol de butano en 9 es igual a flujo molar de 10 por la fracción mol de butano en 10 más flujo molar de 11 por la fracción mol de butano en 11. Veamos que tenemos ecuaciones para cada equipo que nos ayudará a resolver el problema. Como podemos ver, las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. Para poder resolver el problema, cambiaremos el valor del flujo de la corriente 1 al de la corriente 5, para que sea más fácil resolverlo. Después ajustaremos los flujos con un factor de corrección. Nos dice el recirculador que se regresa al equipo 1 el 50% del flujo de la corriente 5. Por lo tanto, tendremos dos ecuaciones que se ajusten a los flujos mol 6 y 7. También sabemos que las fracciones molares son las mismas en las corrientes 5, 6 y 7. Balance por componentes del equipo 2. De la ecuación de balance por componentes del propano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F2, generamos la ecuación 3. De la ecuación de balance general de la columna de destilación del equipo 2, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F4, generamos la ecuación 4. De la ecuación de balance por componentes del metano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de metano en 2, generamos la ecuación 5. De la ecuación de balance por componentes del etano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de etano en 2, generamos la ecuación 6. Equipo 1. De la ecuación de balance por componentes del metano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F1, generamos la ecuación 7. De la ecuación de balance general de la columna de destilación del equipo 1, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F3, generamos la ecuación 8. De la ecuación de balance por componentes del etano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de etano en 3, generamos la ecuación 9. De la ecuación de balance por componentes del propano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de propano en 3, generamos la ecuación 10. De la ecuación de balance por componentes del butano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de butano en 3, generamos la ecuación 11. Equipo 3. De la siguiente ecuación, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F9, generamos la ecuación 12.
De la ecuación de balance general de la columna de destilación del equipo 3, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F8, generamos la ecuación 13. De la ecuación de balance por componentes del etano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de etano en 8, generamos la ecuación 14. De la ecuación de balance por componentes del propano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando la fracción molar de propano en 8, generamos la ecuación 15. Equipo 4. De la ecuación de balance por componentes del propano, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F10, generamos la ecuación 16. De la ecuación de balance general de la columna de destilación del equipo 4, colocaremos los valores conocidos y los ya calculados. Despejando F11, generamos la ecuación 17. Para sacar la conversión tendremos una división que tenga el valor real del flujo molar 1 entre el valor del flujo 1 calculado, quedando la ecuación de conversión. En la hoja de cálculo de Excel, tenemos el diagrama y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Ocupando la ecuación 1, resolveremos el flujo molar de la corriente 6. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 2, resolveremos el flujo molar de la corriente 7. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 3, resolveremos el flujo molar de la corriente 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 4, resolveremos el flujo molar de la corriente 4. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 5, resolveremos la fracción mol de metano de la corriente 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 6, resolveremos la fracción mol de etano de la corriente 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 7, resolveremos el flujo molar de la corriente 1. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 8, resolveremos el flujo molar de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 9, resolveremos la fracción mol de etano de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 10, resolveremos la fracción mol de propano de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 11, resolveremos la fracción mol de guano de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 12, resolveremos el flujo molar de la corriente 9. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 13, resolveremos el flujo molar de la corriente 8. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 14, resolveremos la fracción mol de etano de la corriente 8. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 15, resolveremos la fracción mol de propano de la corriente 8. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 16, resolveremos el flujo molar de la corriente 10. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 17, resolveremos el flujo molar de la corriente 11. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ahora, con la ecuación del factor de corrección, ajustaremos los flujos molares verdaderos para solucionar el problema. Como podemos ver, están los valores. Podemos ver que tenemos el diagrama resuelto. Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de destilación utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial para poder entender los balances de masa en una torre de destilación con un recirculador. Adiós.